Bueno, somos del grupo 4. Este es el video que corresponde a la actividad 2, desafío 5. Lo que vamos a hacer entonces es instalar WordPress. Pero antes, ¿qué es WordPress? WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de cualquier tipo de página web. WordPress está desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecutan MySQL y Apache y es software libre. Ahora bien, WordPress.org o WordPress.com. Eso vale la aclaración. WordPress.org no es lo mismo que WordPress.com. De hecho, son dos mundos distintos. Cuando se habla de WordPress, así a secas, suele hacerse referencia a WordPress.org. En esa web podemos encontrar un software llamado WordPress que nos podemos bajar gratuitamente, instalar en un servidor, o sea, un espacio que contratamos, por ejemplo, a una empresa de hosting, y empezar a usarlo. Este software no tiene limitaciones, lo podemos modificar y alterar todo lo que queramos a través de themes y plugins, e incluso podemos tocar el propio código. WordPress.com es un servicio online, o sea, un software as a service o software como servicio. Es decir, es una web en la que no se descarga nada, simplemente te registras, podés crear un blog o web en sus servidores. Aquí no hace falta contratar hosting a nadie, pues la web está en sus servidores. Abrir una web en WordPress.com también es gratuito, pero hay ciertas mejoras que deberás pagar si las quieres. Las más típicas son, por ejemplo, el aumento del espacio de disco o un dominio personalizado. Entonces, ¿cómo hago para instalar WordPress? WordPress, como la gran mayoría de las aplicaciones para Internet, se instala en un servidor web. Los servidores son computadoras, pero con características especiales que la hacen apta para esta tarea. Esto nos permite usar nuestro ordenador para desarrollar nuestros sitios web, sin temor a los errores que pudiéramos cometer en un servidor web en producción. Estos servidores web donde se instala WordPress por lo general tienen una combinación de Apache, que es el software que se encarga de servir las páginas web cuando los navegadores se lo solicitan, MySQL, que es donde se almacena la información que volcamos a nuestra página web, y PHP, que es el lenguaje de programación y es muy popular en las aplicaciones web. Ahora bien, ¿servidor de hosting o servidor local? Puedes instalar WordPress en un servidor de hosting, un servidor corporativo o un servidor local. La diferencia del hosting con los últimos dos casos es que ya te ahorra muchísimo trabajo. En un hosting, el entorno de software que necesitas para un sitio web ya viene instalado y listo para usar. En el caso de instalar WordPress en un servidor propio, toda esta base la tenemos que instalar nosotros. Gracias a paquetes de software como XAMPP, esta tarea se ha simplificado mucho. Otra cosa diferente ya sería montar una pequeña instalación de WordPress con XAMPP en un PC para trastear o hacer pequeños desarrollos y poder probarlo sin riesgo antes de pasarlo a un sitio web con hosting. En este caso, una instalación local con XAMPP puede ser muy interesante. De hecho, es lo que vamos a hacer a continuación. Las ventajas son muchas. Usamos nuestra computadora como un banco de pruebas antes de montar el proyecto definitivo en un servidor web en producción. Podemos crear, diseñar, planificar nuestro sitio web en una computadora y después exportarlo al hosting. Probar diferentes configuraciones del software sin estar atado al ofrecido por el hosting. Así sabremos qué es lo que necesitamos y buscamos el proveedor que lo ofrezca. No gastaremos ni un centavo, ya que la gran mayoría de las herramientas son gratuitas. Entonces, ¿qué necesitamos? Para montar nuestro localhost vamos a usar el programa XAMPP. Este es un paquete que trae Apache, MariaDB, PHP y otras aplicaciones útiles como PHP. Es un software libre. Está disponible para Windows y Linux, entre otros. XAMPP viene con MariaDB, que es una bifurcación de MySQL. XAMPP es bastante fácil de instalar. También vamos a necesitar el WordPress.org, es decir, de la página de WordPress.org nos vamos a descargar una carpeta, bueno, ahora más adelante lo veremos. Y ahora vamos a proceder, antes de
antes de instalar WordPress, a instalar XAMPP. Para instalar XAMPP vamos a la página de XAMPP y lo que hacemos es apretar aquí donde dice descargar XAMPP para Windows en nuestro caso. Y aquí comienza la descarga. Una vez que se descargó el archivo, le damos doble clic y lo único que vamos a hacer es ir dándole a siguiente. En esta pantalla a continuación se deja la selección, podemos dejar como la selección por defecto. Esto es lo que va a proceder a instalar, que son las diferentes componentes de XAMPP. Siguiente, dejamos el lenguaje por defecto. Siguiente. Y ahí seguimos siguiente y ahí procedemos a la instalación de XAMPP. Una vez finalizada la descarga e instalación de XAMPP, vamos a abrir el control panel dentro de XAMPP y lo que vamos a hacer es darle Start a Apache y a la base de datos MySQL. ¿Sí? Una vez que hicimos esto, vamos a ver que podemos acceder al localhost y esto sería lo que veríamos. Ahora vamos a proceder a instalar WordPress propiamente dicho. Entonces, una vez que tenemos funcionando nuestra localhost, vamos a proceder a instalar WordPress en él. Para esto lo que hacemos es descargar WordPress desde la página de wordpress.org. Y ahí iniciaría la descarga. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo que descargamos desde wordpress.org. Y vamos a copiar la carpeta resultante dentro del directorio htdocs del XAMPP. Si abrimos la carpeta que descomprimimos, vemos que tiene todos estos archivos. Y lo que vamos a hacer con esto es copiarlo. Y lo vamos a poner acá. Tenemos XAMPP. Vamos a ir a la carpeta htdocs. Vamos a crear una nueva carpeta. A la cual le vamos a poner serie, pues le podríamos poner cualquier nombre, le vamos a poner serie WordPress. Y lo que vamos a hacer es pegar lo que nos descargamos desde wordpress.org. Una vez que procedimos a se copiaron todos los archivos dentro de la carpeta serie WordPress, dentro de la carpeta XAMPP, dentro de la carpeta htdocs, dentro de la carpeta XAMPP, si vamos al navegador web y ponemos la dirección del localhost y ponemos el nombre de la carpeta, vemos que ya nos da la bienvenida a WordPress. Ahora lo único que nos falta es configurar la base de datos y terminar de instalar WordPress. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la base de datos. O sea, antes de ejecutar la instalación debemos crear la base de datos de WordPress. Para esto nos serviremos de phpMyAdmin. Abrimos un navegador web y colocamos en la barra de direcciones localhost/phpMyAdmin y le damos a la tecla Enter, lo cual nos va a traer a la siguiente interfaz.
lo que vamos a hacer es ir a base de datos. Vamos a llenar acá donde vamos a poner el nombre. En este caso le vamos a poner serie W o serie WordPress, serie WP. Y de aquí vamos a seleccionar del menú desplegable la siguiente opción. Y le damos a crear. Con estas simples acciones ya tendremos la base de datos creada. No hay que olvidarse del nombre que le dimos a la base de datos, ya que la vamos a necesitar para el próximo paso. Bueno, una vez hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es escribir en la barra de direcciones del navegador localhost acompañado del nombre que le dimos a la carpeta htdocs, en este caso serie WordPress. La primera pantalla del instalador, que es esto que se nos abrió acá, es de información genérica. Hacemos clic en Vamos por Ello. Puede variar dependiendo del idioma de acuerdo en el que se descargó WordPress. Bueno, en esta segunda pantalla aparecen ya datos de la base, nos va a pedir datos de la base de datos. Nos pide nombre de la base de datos, en nuestro caso era serie WP. Nombre de usuario. MySQL usa un usuario administrador de las bases de datos. Por defecto en SAP es root. Contraseña. Aquí coloca la contraseña del usuario administrador de la base de datos. SAP no le coloca contraseña al usuario root, por lo que lo vamos a dejar en blanco. Servidor de la base de datos. Para nuestro ejemplo con SAP, este nombre es localhost. Prefijo de tabla. Es lo que anticipa a la tabla de la base de datos y por defecto en WordPress es WP-. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner, por ejemplo, serie Word. Aunque lo podríamos haber dejado igual. Y luego vamos a hacer clic en enviar. Una vez que apreté enviar me había tirado un error. Lo que había pasado es que donde estaba contraseña había quedado marcada, o sea, no había quedado en blanco, había quedado con la palabra literalmente contraseña, entonces no había podido acceder a la base de datos. Ahora no debería tirar ningún problema, de hecho esto es lo que me dice. Y ahora sí vamos a seguir con la instalación de WordPress. Bueno. Si colocamos bien todos los datos, entonces se nos va a mostrar esta pantalla. Proseguiremos dándole a ejecutar la instalación. Y aquí nos va a pedir datos administrativos. Es decir, al final de la instalación nos va a pedir información básica para la administración de nuestro WordPress. Nos va a pedir el título del sitio, en este caso le vamos a poner serie WordPress. Podemos poner cualquier cosa. Nombre de usuario. Este es el nombre de usuario del administrador de WordPress. Podríamos poner admin o el nombre de usuario que sea fácil de recordar. En este caso voy a poner mi nombre. Contraseña. Esto es introducir una clave para nuestro usuario administrador. Podemos poner una contraseña débil ya que estamos haciendo pruebas en un localhost. Pero WordPress nos pedirá que la autoricemos. En este caso, voy a poner 1, 2, 3, 4. Hay que confirmar el uso de una contraseña débil. Después nos va a pedir el correo electrónico. Como esto es una prueba, vamos a poner, podemos poner cualquier cosa. O sea, podemos poner cualquier correo electrónico. Entonces, luego del correo electrónico, aparece esto que dice visibilidad de los motores de búsqueda. Esto
Esta casilla la deberemos activar si queremos que los motores de búsqueda como Google nos indexen, es decir, agreguen a su data a nuestro sitio web. Es muy usado si estás desarrollando tu web, pero todavía no está lista para acceso al público en general. Luego de esto finalizamos la configuración presionando el botón Instalar WordPress. Esperaremos unos segundos, luego de lo cual deberá ver el mensaje que lo lograste, en este caso ya lo tengo instalado. Y lo que vamos a hacer es ir o apretar donde dice iniciar sección o acceder según la versión de WordPress. Y acá vamos a poner el nombre de usuario, administrador y la contraseña. Con esto ya hemos instalado WordPress en nuestra computadora y podemos comenzar a probar sus funcionalidades. ¿Sí?